Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum a todos los que os unís. Si queréis, inshallah, confirmadme que se escucha bien el tema. No entiendo esto. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Perfecto, pues venga, vamos a dar un minutico a ver si se va juntando algo más de gente y empezamos. Espero que hayáis tenido un día de ayuno fructífero e interesante y productivo. Assalamu alaikum warahmatullah. Bueno, seguimos con Suratul Mulk. Hoy voy a hablar del versículo 10, que de nuevo sigue en la misma trama, inshallah. Assalamu alaikum warahmatullah. Yo no sé si estos directos se pueden compartir, pero si se pueden compartir, pues estaría bien. Bueno, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A todos los que os habéis unido ahora, vamos ya a empezar con la sesión, ¿vale? Si Dios quiere, y quienes no hayáis podido verlo, pues lo veis después, ¿vale? Veis la grabación, inshallah. Muy bien. Estamos en Suratul Mulk, nos situamos de nuevo, hemos hablado del hecho de que no vivimos en un lugar vacío, carente de propósito, vivimos en un universo lleno de propósito, es un reino, ¿vale? Es una zona gobernada, ¿vale? Existen unas leyes que cumplir y no puedes hacer lo que te dé la gana, entre comillas, ¿no? A nivel moral, ¿vale? Y creer que no vas a responder por ello. El tono del sura, como hemos dicho, es un tono de indar, es un tono de amonestación contundente, ¿vale? A personas que, como solemos decir siempre, han sido en cierto modo ya expuestas, ¿vale? Y no han respondido de la forma moralmente correcta. Entonces, que cuando se les ha explicado, ¿vale? Digamos esto, el hecho de que no vives en un mundo carente de propósito, ¿vale? Es un mundo planificado, es un mundo reinado, es un mundo donde hay leyes, ¿vale? Leyes que son en este caso leyes morales a seguir. Y lo que se ha hecho también es una condena del ocultismo, podríamos decir. Y luego lo que se ha hecho es conectar eso con el hecho de que quienes rechacen la verdad, quienes rechacen la realidad a sabiendas, les espera un castigo. Y entonces se ha hecho un cambio de escena y Dios nos ha llevado a ese castigo, ¿vale? Quiero hablar un poquito hoy de por qué se ha hecho eso, ¿vale? Muy bien, se ha llevado a las personas a la escena del castigo que se les está anunciando, ¿vale? Y en esa escena estas personas son conducidas al infierno, ¿vale? Y los vigilantes de seguridad que hay ahí, las personas que reciben, ¿qué es lo que hacen? Cuestionarles. ¿Acaso no os llegó la advertencia? ¿Vale? Y estas personas respondieron, y esto lo vimos ayer, efectivamente nos llegó el advertidor, pero decidimos desmentirlo todo, ¿vale? Tachar todo de mentira y dijimos Dios no ha revelado nada y los que creéis en esto estáis mal de la cabeza, ¿vale? Esencialmente. Estos son personas
que están reconociendo lo que hicieron, ¿vale? Y de hecho el versículo de mañana es exclusivamente una explicación de que ellos están reconociéndolo, ¿vale? En otras palabras, cuando llegue ese momento y seas penalizado, vas a reconocerlo, lo que hiciste mal, ¿vale? Que es justamente lo que estás haciendo ahora, ¿vale? Si yo te amonesto porque en lugar de estudiar te estás yendo de fiesta cada día y vas a suspender, y te digo, cuando suspendas, ¿vale? Yo te preguntaré, ¿no te lo había advertido? Y tú me contestarás, sí, pero si no me hubiera dedicado a irme de fiesta no me hubiera pasado esto. Es decir, te estoy llevando a esa escena para que tú puedas decir, ey, voy a tratar de evitarla, ¿vale? El versículo de hoy, que es el versículo 10, ¿vale? Esencialmente lo traduciríamos así de manera... Primero siempre hacemos la traducción chapera, ¿vale? La traducción así por encima. Waqalu, dice Dios, y dirán también esas personas, Lau kunna nasma'u, si hubiéramos escuchado, ¿vale? Kunna nasma'u realmente significa si hubiéramos tenido el hábito de escuchar. Si hubiéramos sido gente dada a escuchar, dispuesta a escuchar, ¿vale? Con el hábito de escuchar. No solo si hubiéramos escuchado una vez. Si hubiéramos sido gente de escuchar, ¿vale? Lau kunna nasma'u au na'qilu, o gente de razonar, ¿vale? Si hubiéramos sido gente dada a escuchar o dada a razonar, ma kunna fi ashabis sa'ir, no estaríamos ahora entre la gente de la llama, ¿vale? Entre la gente que vive en la llama, literalmente los habitantes de la llama, ¿vale? Estuvimos hablando de por qué Dios usa este concepto de la llama, que lo ha conectado con masabih, las fuentes de luz, que lo ha conectado con nar, con el adab de Jahannam. Quiere decir, hay un vocabulario, ¿vale? A ver cuál sería la forma de expresarlo. Cuando se va a hablar de la responsabilidad de las personas, primero del ocultismo, ¿vale? Y de cómo esos seres que intentan acceder donde no les corresponde son expulsados. Es decir, la gente que toca lo que no tiene que tocar se quema, ¿vale? Hablando en plata, en este mundo, ¿vale? Y luego en la última vida. Se está usando un vocabulario que quema, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. El propio escuchar estas palabras todo el rato te quema un poco la piel, ¿vale? Y te hace... esencialmente, cuando alguien te acerca al fuego, lo que tú haces es apartarte rápidamente, ¿no? Quiere decir, si alguien te acerca una antorcha, es una reacción natural, te apartas, ¿vale? Se están usando aquí todas estas palabras candescentes, ¿vale? Con la finalidad de que te apartes, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. No he encontrado mejor forma de expresarlo, espero que lo estéis entendiendo. Vale, ¿por qué Dios hace esto? De mencionarnos la escena de lo que sufrirá la persona. Esto es muy cruel, ¿no? En cierto modo, te dirían algunos activistas. Y no solo eso, sino que, o sea, Dios no solo muestra lo que les pasará, sino lo que ellos dirán. Fijaos que muchos de los que están escuchando esto cuando es revelado en Mecca, el mensaje subliminal es, esto es lo que tú vas a decir, ¿vale? Porque tú rechazas la verdad. Y si no cambias de camino, esto es lo que tú mismo vas a decir. Subhanallah, ¿entendéis, no? Lo que significa eso. Muy bien. Fijaos, una cosa que me llama la atención, ¿vale? No sé si recordáis, cuando íbamos al instituto, bueno, no sé qué edad tenéis, ¿vale? Pero yo iba al instituto en tiempos inmemoriales ya. Cuando yo iba al instituto, a veces traían a una persona, ¿vale? En un estado físico, una persona, por ejemplo, con, ¿cómo se dice esto? Con movilidad reducida, ¿vale? Que había sufrido, por ejemplo, un accidente de moto o algo, porque había bebido o algo por el estilo. Y esa persona le traen al instituto para dar una conferencia acerca de lo importante que es no coger el coche bebido, por ejemplo, ¿vale? ¿Por qué te traen a una persona que ha acabado en ese estado? Porque esa persona, y eso es algo que la propia persona elige hacer, ¿vale? Para encontrarle propósito a lo que le ha pasado. Si yo cojo la moto, tengo un accidente y en la flor de mi vida me quedo tetrapléjico, por ejemplo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que para mí esto no tiene ningún sentido que me haya pasado. Una de las formas de darle sentido es yo irme, por ejemplo, a institutos a enseñar a la gente, a los jóvenes, ¿vale? Lo malo que es esto. Por poner un ejemplo, la cuestión es la siguiente. Cuando una persona así viene a darnos una charla acerca
de los peligros de que bebamos alcohol y luego cojamos el coche o cojamos la moto, lo que se pretende es que tú veas a alguien que ha pasado por eso, que no hizo caso a la advertencia, que cometió el error y lo que le ha pasado, ¿vale? Y entonces esa persona te está dando a ti una lección, ¿vale? Para que tú no cometas el mismo error. Quiero que entendáis que estas historias, mencionar la gente del infierno y lo que van a decir y tal, la función es similar, ¿vale? La función es que tú escuches a la persona lamentándose por no haber hecho lo que tenía que hacer en su momento y que tú puedas evitarlo, ¿vale? Esa es la idea. Y hoy, por ejemplo, lo veremos claramente, porque este es un versículo en el que la persona dice cómo lo podía haber evitado, ¿vale? En el versículo anterior, el versículo que estuvimos viendo ayer, la persona lo que afirma es lo que hizo mal. Y en el versículo de hoy, la persona afirma lo que podía haber hecho para evitarlo, ¿vale? ¿Entendéis la diferencia? A través del ejemplo que os he dado espero que lo entendáis, ¿vale? Esa persona viene al instituto y os explica: mirad, yo también me creía que me iba a comer el mundo, yo también me creía el más guapo, el más ligón, el más lo que sea, era tan guay que a mí no me podía pasar nada, ¿vale? Y me fui con mis colegas, tomamos unas copitas y cogimos el coche, ¿vale? Me había llegado el nadir, me había llegado la advertencia, ¿vale? De que esto era peligroso. Pero aún así lo hice. Fakadhabna, lo tomé por falso, ¿no? Subhanallah. Y al final, ¿qué es lo que hizo esa persona? Pues caer en ese error. Y a través de ese error, esto es lo que le ha pasado, ¿vale? Entonces, la idea es que vosotros ahora evitéis esto a través de ver mi situación o a través de ver dónde yo estoy. Es el mejor ejemplo que se me ha ocurrido. Fijaos, vale, aquí estamos con la gente del infierno que después de haber reconocido lo que hicieron mal, nos llegó la realidad, se nos dijo, nos llegaron pruebas, nos llegó lo que sea y lo tomamos por falso. Ahora lo que dicen es lo que podrían haber hecho para evitarlo, ¿vale? ¿Y qué es lo que dicen? Lau kunna nasma'u, si hubiéramos sido dados a escuchar, au na'qilu, o pensar, ¿vale? Vamos a analizar un poco lo que esto significa, ¿vale? Fijaos, volviendo al ejemplo de la persona, ¿vale? De esta persona que da charlas en los institutos. Esa persona generalmente lo que dice es lo mismo, ¿vale? Si yo hubiera pensado antes de hacer las cosas, es decir, en primer lugar, si hubiera escuchado a los demás, ¿vale? Porque hay leyes que te dicen que no hagas esto, tus padres te dicen que no hagas esto, a lo mejor hay algún colega responsable que te dice no hagas esto, tío. O sea, si hubieras escuchado, no hubieras acabado en esta situación. Pero obviamente, aún sin escuchar, si tú hubieras pensado por ti mismo, no hubieras acabado en esta situación. Claro, ¿qué es lo que dice esta gente? Lau kunna nasma'u aw na'qilu. Si hubiéramos escuchado, o al menos hubiéramos pensado, ¿vale? Hubiéramos razonado, hubiéramos utilizado el coco, ¿vale? O sea, son las dos. Siempre que hay un remordimiento, no te dejaste guiar por la gente que te quería guiar, pero tampoco tú pensaste sobre el tema, ¿vale? En otras palabras, escuchar se refiere a una acción externa, ¿vale? Otra persona te transmite la información y tú le escuchas, ¿vale? Y tomas su nasiha o su consejo, ¿vale? O la información que te está dando. Y razonar se refiere a que tú procesas la información, ¿vale? Son dos cosas independientes. Pero no solo son dos cosas independientes, sino que a menudo van de la mano, ¿vale? En otras palabras, tú escuchas a la otra persona, ¿vale? Es decir, la otra persona te dice: esta y esto y esto y esto son las consecuencias. Tú lo oyes y luego procesas la información y piensas, ¿vale? Es decir, sacas lecciones. Es decir, se puede entender como dos partes de un mismo proceso. No hice el proceso de escuchar ni el proceso de pensar por mí mismo, o no escuché a las demás personas y cuando oía lo que decían tampoco yo me paré a pensar al respecto, ¿vale? Por tanto, estamos hablando de que estas personas se lamentarán de no haber escuchado y de no haber razonado. Claro, esto automáticamente lo que nos dice, y por cierto, la frase lau kunna, si hubiéramos hecho esto, ¿vale? Es una frase de remordimiento, ¿vale? Si yo no hubiera salido de fiesta, si yo no hubiera bebido alcohol, si yo no hubiera hecho eso, ahora no me habría pasado esto. Cuando dices eso es porque estás profundamente arrepentido de lo que has hecho, ¿vale? Pero ahora ya están las consecuencias aquí delante. Ahora ya no puedes volver atrás en la línea del tiempo.
Por eso la idea es, la persona que aún no ha llegado a ese momento, tiene que oírlo, ¿vale? Porque quien ya ha llegado a ese momento ya no puede saltar atrás. No seas de los que no pueden saltar atrás. De nuevo, sé racional, ¿vale? Iba a mencionar algo y se me ha ido por completo. Bueno, pues nada, ya me vendrá a la mente. Fijaos que estas personas dicen, no escuchamos y no razonamos. Esto automáticamente lo que nos dice es que en lo que al creador se refiere, o hablando de manera coloquial, lo que diríamos es que en el Islam es muy importante razonar y escuchar, ¿vale? Pero lo que esto significa en términos prácticos es que el creador del ser humano espera de él que el ser humano escuche y razone, ¿vale? Fijaos, la actitud de escuchar, ¿vale? Tú en la vida vas a recibir consejos de gente, ¿vale? De gente mayor que ha pasado por lo que tú aún no has pasado. Que ellos también se querían comer el mundo, como tú te quieres comer el mundo, ¿vale? De gente que antes que tú formó una familia y entiende ciertas dificultades que tú todavía no entiendes. De gente que ha estudiado, vale, el Islam y sabe cosas que tú aún no sabes. Pero no solo eso. Gente que ha estudiado algo de la industria en la que tú estás, ¿vale? Que tú recién estás entrando en ella y tú desconocías, ¿vale? Es parte de la actitud del mu'min escuchar. Escuchar más de lo que habla, ¿vale? Este tipo de persona está diciendo, si yo hubiera escuchado, si no hubiera sido tan vacilón, tan listillo, tan contestón, y hubiera escuchado a ver qué tiene que decir la gente, a ver cuáles son sus argumentos, a ver cuáles son sus pruebas. Si hubiera escuchado, a lo mejor no me hubiera metido en este lío, ¿vale? La actitud de la escucha es parte del mu'min, es parte de las características del mu'min. Y este versículo lo establece. Quien no escucha, ¿vale? Para derivar lecciones, es posible que se meta en líos, ¿vale? De hecho, fijaos, el Islam no es una religión de hablar más de la cuenta. Es una religión más de escuchar que de hablar, ¿vale? El din enseña a escuchar más que hablar. Quien escucha, recoge información y crece. Quien habla mucho, tu habladuría lo que hace es ocupar el cupo. No dejas espacio, no dejas cupo para que te entre nueva información, ¿vale? Y eso es, por cierto, voy a irme en una tangente. Parte del concepto del haya, ¿vale? Tenemos esta idea en el Islam de likulli dini khuluq. Toda religión tiene, pues, una característica, ¿vale? Que le es conocida, ¿vale? Y el khuluq del Islam es el haya, ¿vale? Esto es un hadith del profeta, alayhi salatu wassalam. La característica del Islam es el haya, ¿vale? El haya lo traducimos como modestia. Modestia, que es no ser un guarrete, vestir bien, bla, bla, bla. Pero aparte de eso, que es cierto, ¿vale? La no obscenidad, eso es una cosa. Luego está el no exponerte, no estar siempre en el centro de atención, siempre hablando, siempre explicando tu vida, siempre hablando de ti. Es decir, ser discreto en la medida. Discreto es una buena traducción, ¿vale? Del haya. El mu'min, el creyente, es discreto, ¿vale? Una de las razones por las que estas redes sociales me parecen peligrosas es porque para mantener a tu audiencia interactiva lo que tienes que hacer es cada día explicar algo de tu vida, ¿vale? Me levanto por la mañana, hoy me he tomado un café súper guay. Me levanto por la mañana, hoy colegas, vamos a hacer no sé qué. Es decir, no tengas tanta necesidad de exponerte, ¿vale? De exponer, incluso si fuera verdad lo que expones, que casi siempre no es verdad, ¿vale? Esto es una tangente, ¿vale? Me he ido por una desviación, pero quería que entendáis que hay una proporción entre escuchar mucho y hablar poco, ¿vale? Y definitivamente el Islam enseña esta característica. No ser hablador, esto está establecido. Tener cuidado con la lengua, ¿vale? Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. No pronuncia la persona ni una palabra sin que haya alguien que es vigilante y es informado, no sé cómo traducirlo. Este es el concepto, ¿vale? El profeta alayhi salatu wassalam que nos dice en el hadith, kuffa alayka hada. Cuidado con esto, ¿vale? Y se coge la lengua. Quiere decir,
está establecido este concepto, ¿vale? Y luego está establecido el concepto de escuchar, ¿vale? Entonces, imaginaos ahora el perfil de la persona que está hablando aquí. Era un listillo de la vida, que era una persona que tú le hablabas, él ya lo sabe todo, ¿vale? Hay personas que cuando hablas con ellos ya lo saben todo. Te dicen, ¿por qué el día, por ejemplo, esto es real, ¿vale? Sales del jutba y le dices a alguien, el sermón, salgo del sermón que hacemos los viernes. ¿Y de qué se habla en este sermón? Bueno, de valores morales, tal. ¿Pero para qué valores morales? Bueno, los valores morales son buenos, ¿no? Sí, pero ¿para qué necesito yo cada semana que alguien me hable de eso? Es que no sé yo lo que es moral ya. Ya, pero las personas necesitamos que se nos recuerden las cosas, ¿vale? De igual modo que la música obscena te está recordando todo el rato lo obsceno, por eso eres obsceno. Cuando escuchas algo que te recuerda todo el rato lo moral, te vuelves más moral. Ya, pero es que para eso no necesito la religión. Vale, nadie está diciendo que sea la única forma de ser moral, pero obviamente si hay una guía de Dios, tiene que establecer unas rutinas de recordatorio. Ya, pero es que yo esto de recordatorio no... Vale, o sea, tú tienes mucho que decir, tú no tienes nada que aprender, ¿vale? Hay personas que son así, tienen mucho que hablar, pero poco que aprender, y esas son las personas que menos han escuchado y aprendido, ¿vale? Quien habla más generalmente es el que sabe menos, ¿vale? Fomentemos la actitud de no opinar siempre, no hablar siempre, no hace falta, y más escuchar, ¿vale? Más aprender, ¿vale? Más aprender, menos opinar, ¿vale? E insisto que las redes, por ejemplo, no colaboran en esto, ¿vale? Entonces, esa persona, ¿qué es lo que dirá? Yo no escuchaba. La kunna nasma'u, subhanallah. Yo no escuchaba. Yo ya sabía. Siempre que me llegaba, yo ya sabía. Entonces no escuchaba. Porque si ya sabes, no escuchas. O sea, esto está conectado con la humildad. Hemos dicho que el kufr siempre va relacionado con la arrogancia, ¿vale? Con un mal estado interior. Esta persona se arrepiente de no haber querido escuchar. Es decir, en cierto modo se está arrepintiendo de su arrogancia. ¿Vale? Es su arrogancia la que le condujo a esto. Subhanallah. Muy bien, eso es una de las cosas que la persona se va a arrepentir, ¿vale? La otra cosa que la persona lamentará no haber hecho es el no haber razonado, ¿vale? Es decir, si hubiéramos sido gente de escuchar o gente de razonar, ¿vale? Aun na'aqilu, si hubiéramos razonado, no estaríamos ahora entre los que habitan, los que moradores, los que conviven entre estas llamas, ¿vale? No habríamos acabado así de mal, en otras palabras. ¿Vale? Se han autorreprochado y arrepienten y sienten remordimiento de no haber escuchado, ¿vale? Pero ahora sienten remordimiento también de no haber razonado, ¿vale? Y esto nos lleva a otro terreno, que de nuevo el Creador espera que nosotros hagamos un uso adecuado de nuestra facultad intelectual, ¿vale? Y esto es una de las cosas que llama la atención del Corán y en cierto modo es una de las cosas que diferencia el camino de Dios, ¿vale? De las religiones de las personas. Quiero decir, las religiones de las personas generalmente te demandan una entrega ciega, ¿vale? Que es lo que generalmente llaman fe, ¿vale? Por eso estoy tan en contra de que se traduzca la palabra imán como fe. Porque fe en el sentido que se usa la palabra fe realmente en castellano es ajeno al Islam. Y de hecho, este versículo es una de las muchas pruebas en el Corán, ¿vale? El Corán, ellos no dicen si hubiéramos tenido fe, si hubiéramos tenido una confianza ciega en lo que alguien nos dijo nos salvaríamos, no. Si hubiéramos razonado, nos hubiéramos salvado. ¿Por qué? Bueno, porque la verdad estaba allí, porque los signos de la verdad estaban allí. El problema no es que no tuviste fe, el problema es que no razonaste, ¿vale? Es decir, te cerraste en banda. La persona se reprochará el no haber escuchado, ¿vale? El haber tenido una actitud de que a mí no me traigas, yo no necesito información nueva, yo ya estoy lleno, ¿vale? No tengo que aprender nada nuevo. Pues eso es peligrosísimo, ¿vale? Peligrosísimo. Y no estoy diciendo que los musulmanes, como humanos que somos, no podamos caer en esto, por supuesto, ¿vale? Esa persona se reprocha el no haber escuchado y se reprocha el no haber razonado, ¿vale? Y claro, sí, muy bien, Dios ha creado al ser humano, ¿vale? Le ha creado con una brújula moral, ¿vale? Que le dice a grandes trazos lo que está bien y lo que está mal. Una brújula espiritual también, que le señala hacia el uno, ¿vale? Hacia
el origen de todo lo que existe. Y está tan fuera de duda esto. Es decir, con todas las conversaciones que he tenido con ateos, con agnósticos, mi conclusión es que no existen los ateos de verdad. Casi no existen. Es decir, el ateo te dirá, no creo en el Dios de esta religión, bla, 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 pero cuando rascas lo suficiente, cree que hay alguien que sí, que algo que está detrás de esto, y es uno. Dices, wow, subhanallah, o sea, ni en la persona que habla ateamente, o sea, predica el ateísmo, entre comillas, es totalmente ateo. Y su concepto de algo es tawhidi, de hecho, es único. Habiendo dicho esto, Dios ha creado al ser humano, le ha creado esta brújula espiritual tan innegable, le ha creado esta brújula moral, ¿vale? Le ha creado con un intelecto. Claro, obviamente Dios te responsabiliza de un buen uso de todas estas cosas. Nos responsabiliza del uso de la moralidad, ¿vale? Es decir, de las decisiones morales. ¿Por qué nos responsabiliza? Porque de alguna manera nos ha dado la capacidad de entenderlas. Pero también nos ha dado el intelecto, que es el que nos ayuda a discernir en gran medida lo que es verídico de lo que no, o a razonar correctamente, a conectar los puntos, ¿vale? Curiosamente, todas las facultades que tenemos conllevan una responsabilidad. La facultad del intelecto conlleva una responsabilidad. Eso es lo que se está diciendo aquí. Y esta gente no lo usó apropiadamente. Y en el caso de la revelación específicamente, se da por hecho... en el caso de la revelación específicamente, se da por hecho que viene acompañada de signos claros, ¿vale? Y esos signos claros les llegaron a esta persona, ¿vale? A esta persona le llegó el mensaje y le llegó los signos claros, y lo tomaron por falso, ¿vale? Muy bien, por tanto esta persona se va a reprochar a sí mismo. De hecho, por cierto, los profetas, los profetas en general tienen la función de traer a las personas este mensaje para que reflexionen, para que se despierten, pero también de traerles pruebas, ¿vale? De traerles signos. Y el Corán es explícito cuando dice «Inna ja'alnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun». Hemos hecho de esto una recitación en árabe, es decir, en una lengua humana entendible, para que podáis razonar, ¿vale? La'allakum ta'qilun, ¿vale? وَيَجْعَلُ الرِّجْزَ, dice Dios. Dios coloca la suciedad, la inmundicia. Esto lo dice en un pasaje en el que está hablando de la guía, ¿vale? عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ, sobre las personas que no razonan, ¿vale? Que no utilizan su intelecto. Y estuvimos mencionando ayer que la guía siempre es mencionada en el Corán como algo que Dios te da, pero que tú te ganas también. Espero que lo recordéis, ayer lo mencionamos, ¿vale? Siempre se habla de la guía como algo que Dios da, pero la persona también se gana, ¿vale? Y fíjate que cuando Dios nos dice que ningún alma es guiada o ninguna persona es guiada sino con permiso de Dios, y Dios coloca la suciedad sobre la gente que no razona, de nuevo, ¿qué está haciendo? Volver a equilibrar, ¿vale? Volver a decir, sí, la guía la da Dios, pero ¿a quién Dios deja con la lacra? A la persona que no razona, ¿vale? De nuevo, el ser humano tiene su responsabilidad, ¿vale? O sea, y eso, por tanto, es un criterio, está establecido en el Corán, es un criterio establecido por el Creador en el Corán, que la persona que se niega a hacer uso de su intelecto es una de las causas por la que Dios le deja en el extravío, ¿vale? Subhanallah. Muy bien, pues esta persona dirá eso. Si yo hubiera sido la clase de persona que escuchaba o que razonaba, no hubiera acabado en esto, ¿vale? Hemos dicho que esto refleja actitudes, ¿vale? Y de hecho la palabra nasma'u, escuchar, no fuimos gente que se dedicó a escuchar, conlleva varios significados, ¿vale? Uno de ellos es que no quisimos obedecer, ¿vale? Por ejemplo, cuando tú le dices a una persona, te lo dije pero no me escuchaste, ¿vale? En realidad esa persona sí que te escuchó lingüísticamente, escuchó lo que decías, pero no te hizo caso, ¿vale? Eso es lo que significa. Si hubiéramos escuchado, ¿vale? Puede significar si hubiéramos hecho caso, ¿vale? Es como si tú le dices a tu hijo, es que te lo he dicho 1000 veces pero no me escuchas, ¿vale? En realidad sí que te escucha, pero no te hace caso, ¿vale? Esa es la idea. Es posible que aquí esta gente esté diciendo, ojalá hubiera escuchado.
al advertidor cuando me llegó, ¿vale? Quiero que entendáis que son palabras que conllevan muchos significados complementarios, y esto es especialmente acentuado en las revelaciones de Mecca. Y por supuesto también si hubiéramos escuchado, es decir, si hubiéramos prestado atención, ¿vale? Que es la actitud que he mencionado. Cuando alguien viene y te dice algo y tú, no me interesa, ¿vale? Como recuerdo una ocasión, bueno, hubo un atentado de estos, y yo hice un vídeo llamado ¿Qué opinamos los musulmanes sobre el terrorismo y tal y cual? Y lo colgué en varios grupos de Facebook. Y en uno de los grupos, nada más colgarlo, un intelectual de estos que suele frecuentar estos grupos comentó, no nos interesa. Claro, yo le dije, si yo te traigo una información de lo que pensamos, ¿vale? Yo y la mayoría de musulmanes que conozco, y no te interesa, el día de mañana, cuando tú vayas a hablarle a uno de estas personas perturbadas también, y le intentes explicar que no todos los europeos somos malos, te dirán, no me interesa. Es decir, al fin y al cabo así es como opera la gente irracional. No escucha, porque ya saben todo, no les interesa reconocer cualquier posible error, ¿vale? Quiero que veáis que hay un vínculo entre no escuchar y no razonar, ¿vale? La persona irracional, ¿vale? Esto es otro beneficio que sacamos del ayah. La persona irracional, ¿vale? Es una persona que no quiere escuchar. No me traigas información incómoda que podría forzarme a salir de mi zona de confort irracional, ¿vale? Miedo irracional, prejuicio irracional, lo que sea, ¿vale? El kufr, el rechazo a todo lo que está trayendo el advertidor o el profeta alayhi salatu wassalam, es también a veces irracional, ¿vale? No es que esa persona no te traiga material digno de ser reflexionado y analizado, es que tienes un odio y ya está, ¿vale? Esa es una de las actitudes que se plasma aquí, ¿vale? Fijaos, muchas de esas personas, como la que he mencionado, dirán esto. Dirán, ojalá hubiera escuchado, es que ni siquiera quise escuchar. Fui totalmente emocional en mi odio. Ojalá hubiera razonado, ¿vale? Es decir, las dos cosas están relacionadas. Y realmente con esto quería más o menos dejar el tema, ¿vale? Escuchar implica aprender, ¿vale? Coger información, ¿vale? Reunir información. Y razonar implica extraer las lecciones de esa información, ¿vale? Hemos dicho que esto se puede entender como dos partes de una cadena o de un proceso, ¿vale? ¿Entendéis por dónde vamos, no? Quisiera terminar diciéndoos que es crucial que cuidemos nuestros sentidos, ¿vale? El oído, la vista, nuestra capacidad de razonar, ¿vale? Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Todo esto son cosas de las que vas a ser responsable, o mejor dicho, de las que siempre has sido responsable, ¿vale? Siempre has sido responsable del uso que hagas de estas facultades. Curiosamente en este sura se nos hablará de que Dios os ha dotado وَجَعْلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. Os ha dotado de oídos, visiones y facultad interior, ¿vale? Claro, ahora fijaos, en esta escena vemos a alguien que no utilizó bien estas facultades. Subhanallah, alguien que las utilizó mal, ¿vale? Y luego se nos mencionará que estas facultades son regalos, ¿vale? Y como tal, conllevan una responsabilidad, ¿no? Y esto al final es como comer comida sana o comer comida basura, ¿vale? Si tú siempre comes comida basura, ¿vale? Para comer comida sana tienes que dejar de comer comida basura, ¿vale? Tienes que hacer una transición, ¿vale? Y además de eso, si tú solo comes comida basura, ¿vale? En cierto modo, tu cuerpo no está preparado para comer comida sana. Lo que intento decir es que cuando tú siempre consumes basura y porquería por tus orejas, ¿vale? Que puede ser en forma de discursos de odio, prejuicios, y el kufr, tal y como se plantea aquí, es un discurso de odio. No es un razonamiento neutro, intelectual, sincero de que todo parece apuntar a que Dios no existe. No tiene nada que ver con eso, ¿vale? Es un rechazo porque no me da la gana, ¿vale? Esa actitud, ¿vale? En el fondo es cuando tú te escuchas discursos de ese tipo, ¿vale? Cuando escuchas la falsedad, en otras palabras, es como comer comida basura, ¿vale? Te va llenando dentro hasta que tu corazón se ve afectado, ¿no? O en el caso de la comida, tu físico
se vea afectado. Entonces necesitas hacer una depuración, ¿vale? Quiero que entendamos este concepto final. Quiero que entendamos este concepto final de que somos responsables de nuestros sentidos, ¿vale? Y un mal uso de nuestros sentidos y nuestras facultades, un mal uso, por ejemplo, de la escucha, ¿vale? Escuchas tonterías en lugar de escuchar información útil que te puede hacer crecer, eso te puede llevar al remordimiento, ¿vale? La visión, lo mismo. En lugar de leer libros, estás viendo tonterías en el teléfono todo el día. Estás viendo obscenidades en el teléfono. Mal uso, ¿vale? Y esto te afecta por dentro y puedes terminar en el remordimiento. Lo mismo con el intelecto. Puedes elegir ser una oveja, una cabra que sigue al grupito, a las masas, a la nueva moda, la nueva música, al nuevo grupo religioso, porque no es una excepción, ¿vale? ¿Y qué es lo que ocurre? Que tú no piensas por ti mismo. Es posible, si tenías las capacidades para pensar por ti mismo, es posible que acabes en un estado de remordimiento, ¿vale? Porque no usaste bien tus facultades. Y la persona dirá, si hubiéramos sido gente dada a escuchar, es decir, a escuchar más y a hablar menos, ¿vale? A no opinar tanto y a escuchar más y a aprender más de los demás, de lo que tienen que aportarte, ¿vale? En este caso del advertidor, ¿vale? Directamente. O hubiéramos pensado por nosotros mismos, hubiéramos analizado las cosas, realmente hubiéramos razonado acerca de lo que se nos dijo o analizado las señales y los signos que se nos dieron. Ma kunna fi ashabi sa'ir. No hubiéramos acabado, no hubiéramos estado nunca, ¿vale? Ma kunna fi ashabi sa'ir, entre la gente de la llama, ¿vale? Y volvemos a la temática de la llama, es decir, nos dedicamos a jugar con fuego y ahora nos toca quemarnos, ¿vale? Molt bé. Ashab is-sa'ir. La palabra ashab significa compañeros de. En castellano no usamos esa frase, ¿vale? Si yo te digo ashabun nar, los compañeros del infierno, quiere decir el grupito del infierno, ¿vale? El gang que acabará en el infierno, ¿vale? Ashab tiene la connotación de compañeros, ¿no? De un grupo. Entonces, cuando tú dices la peña del infierno, por ejemplo, la palabra peña significa en cierto modo eso, ¿no? Un grupo de personas que son una peña, ¿no? Como una peña del Madrid o una peña del Barça. Si yo te digo la peña del infierno, ¿vale? Es decir, la gente que acabará en el infierno, eso es lo que significa, ¿vale? No hubiéramos acabado en esa situación si hubiéramos hecho uso de estas facultades. Muy bien, inshallah, espero que os haya sido de provecho. Voy a dejar un pequeño turno de preguntas y luego nos iremos, si Dios quiere, a leer o a dormir o a rezar o lo que sea que toca. Por favor, escribid las preguntas en la caja de preguntas, ¿vale? Que parece ser que funciona bien. Omaima Madrid 1999. Algunos dicen que la música está permitida y otros no. No entiendo. Sin duda está muy relacionado con lo que hemos hablado hoy. A ver, yo no me dedico a hablar de esas cosas, ¿vale? A decir esto está permitido y esto no. Te puedo ayudar a entender por qué algunos dicen que está permitida y otros no. ¿Te parece bien? ¿Vale? Mira, el Corán y los hadices, básicamente el registro de las palabras que se atribuye al profeta alayhi salatu wassalam, nos han venido expresados pues en la lengua árabe. Igual que yo estoy hablando en castellano. Y a veces hay frases que yo he dicho, probablemente en esta última media hora, hay frases que he dicho que se pueden entender de más de una forma, ¿vale? Voy a intentar encontrar un ejemplo. Si yo te digo a ti, la gente que se niega a escuchar puede acabar en un estado de remordimiento. Tú dirás, pero yo me niego a escuchar. Me niego a escuchar reggaetón, me niego a escuchar obscenidades. Entonces yo te diré, vale, no me estaba refiriendo a eso. Me refiero a que te niegas a escuchar cuando se te intenta enseñar algo, ¿vale? Mi frase, la gente que se niega a escuchar, se puede prestar a varias interpretaciones, ¿vale? Entonces yo tengo confianza en que escuchando el contexto de mi charla entenderás a qué me refiero. Pero cabe la posibilidad de que si coges la frase sola, la entiendas de una forma y otra persona la entienda de otra forma. Quiero que entiendas que con algunos hadices esto pasa, ¿vale? Es decir, palabras que se atribuyen al profeta alayhi salatu wassalam. El Corán no contiene ninguna prohibición de la música, ¿vale? Pero hay hadices donde se menciona que hacia el final del tiempo o llegará un día
explica el profeta, alayhi salatu wassalam, que la gente hará permitida la consumición de alcohol, el mantener relaciones sexuales de manera promiscua y el uso de instrumentos musicales, ¿vale? Entonces, claro, hay eruditos que dicen, bueno, si el alcohol está prohibido y el sexo extramarital está prohibido, de este hadith sacaríamos, el profeta lo ha empaquetado con estas cosas, por tanto los instrumentos musicales también están prohibidos, ¿vale? Esto es un razonamiento. Otros eruditos tienen otro razonamiento, ¿vale? Que es el siguiente. No, si te fijas, el alcohol está prohibido en el Corán y en otros hadices de manera independiente. Y las relaciones fuera del matrimonio están prohibidas explícito en el Corán y en varios hadices. Sin embargo, los instrumentos musicales están prohibidos en este tipo de hadices donde se relaciona con lo otro, ¿vale? En otras palabras, la música estaría prohibida en ese contexto, ¿vale? En el contexto de la obscenidad y del alcohol, como por ejemplo en las discotecas. Esta es una interpretación también, ¿vale? Quiero que entiendas que hay textos que se pueden prestar a varias interpretaciones, ¿vale? Dicho esto, hay quien puede preguntar, entonces, ¿por qué no se expresó con claridad para que no haya interpretaciones? Lo primero es que las interpretaciones no dependen de que tú te expreses con claridad. Puedo expresarme con toda la claridad del mundo y habrá alguien que lo entenderá porque las personas venimos de diferentes trasfondos. Algunos somos más restrictivos que otros, ¿vale? A algunos nos gusta más prohibir y a otros nos gusta más permitir. Algunos se pasan prohibiendo y otros se pasan permitiendo, ¿vale? Pero a algunos nos gusta más, las leyes y a otros nos gusta más el espíritu de las leyes y los valores morales que se puedan derivar. Es decir, algunos venimos de un país en guerra, ¿vale? Y otros venimos de una infancia pacífica y llena de paz y de amor, ¿vale? Esto nos condiciona a la hora de leer los textos, ¿vale? No seamos ingenuos. Las diferencias de opinión existirán dada la diversidad del ser humano, independientemente de la claridad con la que se expresen los textos. Es que es independiente, ¿vale? Es el factor humano a veces el que lo va a interpretar de diferentes formas. Y a veces son los textos los que se prestan a esas diferentes interpretaciones, ¿vale? Dicho esto, las cosas fundamentales del Islam, ¿vale? La existencia de un Dios único, el día del juicio, el ajuste de cuentas, ángeles, el registro de las acciones, los profetas, sus historias, estas cosas están totalmente fuera de duda establecidas en el Corán. Pero luego hay cuestiones secundarias, ¿vale? ¿Qué es lo que llaman al-furu'? Las ramificaciones, ¿vale? Tenemos los usul, las bases, que son indisputables, y luego las ramificaciones, el furu'. En estas ramificaciones o furu' hay diferencias de opinión porque muchos textos se prestan a diferentes interpretaciones e incluso si los textos fueran claros, las personas, nuestros trasfondos, nuestras tendencias personales influyen y eso hace que sea inevitable, que algunos te dirán que algo está permitido y que algo está prohibido, ¿vale? O sea, entender por qué pasa es fácil, ¿vale? Eso es lo que quería que entendieras. Molt bé. Oh. Khadija, ¿hacerse las cejas es haram? Realmente no contesto ese tipo de preguntas. Te podría decir lo que creo en base a los hadices y la opinión de la mayoría de eruditos que conozco, pero sé que puede haber opiniones alternativas y yo no estoy en potestad de yo analizar y valorar cuál considero que es más acertada. Por eso yo no soy la persona para responderte esas cosas, lo siento mucho. Pero, de nuevo, los textos se prestarían a interpretaciones, porque es lo mismo depilarse toda la ceja y pintársela con un bolígrafo que simplemente coger una cuchilla y demarcarse la forma. Por ejemplo, si tienes mucho vello, rasurarte para darle algo de forma. ¿Es lo mismo? ¿Lo que prohíben los hadices es todo? ¿O es más bien el quitarlo todo y pintártelo? Quiero decir, hay material para disputa, ¿vale? No seamos ingenuos. Lo digo porque veo una generación de personas que leen 4 fatuas y se vuelven súper intolerantes, como si nunca hubiera habido diferencias de opinión en estas cosas. Vaya que sí las hay. Pasa es que tampoco podemos acceder a los libros de fiqh de los últimos 1400 años. Leemos 2 fatuas así por internet y creemos que está todo muy claro. Es todo lo que te puedo decir. Yo no te puedo opinar sobre este tema, ¿vale?
pero os pido a los jóvenes que os relajéis, ¿vale? Eso de leer 2 fatuas e ir acusando a la gente de que no siguen la única verdad clarísima porque ha cogido una cuchilla y se ha quitado el vello que tiene en la entreceja, ¿vale? Que hay gente que hace eso. Cuando el hadith prohíbe hacerse las cejas, ¿es esto lo que está prohibiendo? ¿Está consensuado eso? ¿Todos los eruditos lo entienden así? Lectura recomendable si puede ser en PDF. No sé, ¿de qué tema quieres leer? ¿De qué tema quieres leer? Es una frase muy, muy amplia. ¿Me estás hablando ahora de libro tradicional islámico, espiritualidad? ¿Me estás hablando de un libro de ciencia? ¿Qué es? ¿Qué es el tema que te interesa? Hajar dice, ¿es cierto que el profeta ﷺ podrá el día del juicio interceder por nosotros? Sí, obviamente esto no se tiene que malentender, ¿vale? La idea es que hay musulmanes que la han liado, ¿vale? Que se han dejado llevar en determinados momentos por impulsos o lo que sea. Pero han seguido siendo musulmanes, ¿vale? Y gente con esperanza puesta en Dios, ¿vale? Entonces técnicamente se les tendría que hacer pasar por el infierno para depurar parte del mal que han hecho. Y el profeta ﷺ pedirá, ¿vale? Porque se les ahorre en parte eso, ¿vale? Aquí no estamos hablando de un salvador, ¿vale? Es decir, tú aceptaste que Él murió por tus pecados y Él te salvará. La idea no es esa, no estamos hablando de un salvador, ¿vale? Quiero que no se confunda. ¿Crees que dejar de lado el razonamiento, el intelecto y el saber escuchar nos puede llevar a la hipocresía y la ignorancia? Bueno, obviamente. Quiero decir, fíjate que cuando el profeta ﷺ explica, transmite el Corán, él espera que le escuchen y que razonen. Entonces, ¿cómo puede alguien que acepta el Corán luego decir que no hay que escuchar y razonar? Es completamente contradictorio. Me llama la atención que menciones que nos puede llevar a la hipocresía, porque esto ocurre mucho, ¿vale? Por ejemplo, hay musulmanes que te dicen, no tienes que entender las cosas intelectualmente, tienes que aceptar y callar y ya está. ¿Vale? Pero eso contiene un riesgo. Contiene el riesgo de que cuando empiece a haber cosas que yo no entiendo, o empiece a tener dudas sobre la propia verdad del Islam, porque no tengo datos para creer que es verdad, o sea, solo me lo han dicho mis padres. Pero tú me dices que yo calle esa voz del intelecto y acepte y calle, lo que va a pasar es que me voy a convertir en un munáfiq, porque voy a fingir creer delante de los demás, pero en mi interior yo tengo mis dudas, eso no me lo puedes quitar, ¿vale? Por tanto, conduce a la hipocresía, por supuesto. Es mejor que la persona haga las preguntas, investigue los temas, vea los signos y entonces decida, ¿no? En cierto modo. La forma, el tono en el que habla el Corán, ¿vale? El creador está diciendo, los signos son tan claros que quien esté abierto, si le llegan, ¿vale? Porque puede ser que no te lleguen, si te llegan y si tú estás abierto, va a ser inevitable, ¿vale? El hecho de que entres en la verdad. ¿A qué te refieres con acabar en el remordimiento? Barakallahu fikum. Yo decía en términos generales, en esta vida y en la última, que cuando te niegas a escuchar, cuando alguien te trae una información que es útil para tu crecimiento, si tú te niegas a escucharlo por arrogancia, es posible que acabes arrepintiéndote de ello, ¿vale? O bien sea por castigo en el infierno, o bien sea en esta vida porque tus relaciones se estropean, cosa que pasa a menudo. Te niegas a escuchar a la gente que te dice, oye tío, eres muy agresivo, oye tío, tienes que modelar tu vocabulario, oye tío, tratas mal a tu familia, relájate. Y tú te niegas a escuchar, no me vengas, no quiero escucharlo. Es posible que acabes solo, por ejemplo. Te estoy poniendo un ejemplo mundano, ¿vale? Es posible que cuando te llega la amonestación y tú no quieras escucharla, luego te arrepientas de no haberla escuchado, ¿vale? Eso es una de las grandes leyes universales. في الدنيا والآخرة. Wow. Yunes dice, ¿cómo tratarías a tu enemiga en femenino? Si tienes ganas de matarla e imaginarte cómo matarla es raro. Necesito ayuda. Pienso
que deberías consultar a alguien que te pueda ayudar de verdad. Yo ni sé lo que es sentir eso. ¿Cómo la trataría? Si tengo ganas de matar a alguien, me voy a alejar de esa persona, ¿vale? Si tú sientes eso, mantente completamente alejado de esa persona y busca ayuda. Ayuda es, yo qué sé, un psicólogo, por ejemplo. Ganas de matar, es muy fuerte eso. Pero si tú mismo dices necesito ayuda, alhamdulillah. Creo que eres una persona bastante madura, porque te das cuenta de que lo que sientes es raro y necesitas ayuda. Ahora solo falta que lo hagas, ¿vale? Que busques esa ayuda. Hazlo, porque yo ni siquiera conozco tu condición ni sé cómo interpretar este mensaje. ¿Quién ha establecido el orden del Corán numéricamente como lo tenemos hoy en día? Dice Melou Muhammad. El profeta alayhi salatu wassalam, a través de la revelación, ¿vale? O sea, en otras palabras, Dios es quien ha establecido el orden de los suras, ¿vale? Porque cuando descendía un sura, de hecho el profeta decía, esta va después de esta, esto va después de lo otro. O cuando recitaba el Corán entero Ramadán, era con el orden de los suras, ¿vale? Adam04. ¿Los muertos cuando vamos al cementerio nos escuchan? No, no hay ninguna evidencia, lo siento. Nada apunta a eso. De hecho, se apunta a que no te escuchan, ¿vale? Hay hadices que indican que cuando la persona recién ha muerto o recién es enterrada y se inicia su proceso, ¿vale? Su viaje o como lo quieras decir, su proceso más allá de la barrera. Escucha como finalmente los pasos de la gente cuando se va, después de rezar, algo así, ¿vale? Pero hay una barrera, ¿vale? A partir de ahí y se corta la comunicación. Preguntas, Adam04. ¿Por qué crees que en los últimos años el Islam se ha alejado bastante de la ciencia? Bueno, debo corregir tu pregunta. O sea, si el Islam aquí es lo que Dios ha revelado, eso no se ha alejado de la ciencia. Si por ciencia te refieres al estudio del mundo natural, ¿vale? Dicho esto, ¿por qué los musulmanes, por ejemplo, se han alejado? Que tampoco es verdad, porque yo no me he alejado. Quiero decir, habrá muchos musulmanes que se han alejado del estudio del mundo natural. Bueno, hay muchos factores que entran en esto, ¿vale? Parece ser que en la historia de la civilización islámica, que en un principio el estudio del mundo natural era parte de la piedad, casi, y la piedad, es decir, la gente estudiaba el universo dentro del Tawhid, o sea, el universo como parte de un todo coherente, ¿vale? Que ha sido creado por alguien. Parece ser que hubo un punto de inflexión, ¿vale? Y las causas no son 100% claras, ¿vale? Una posible causa es que empezó a extenderse una visión del Islam muy espiritualista o muy centrada en la última vida, en el Ákhira, lo cual no es malo, pero parece ser que ganó terreno, ¿vale? Al estudio del mundo natural. Este puede ser un factor. Otro factor está en el declive político de la civilización islámica, ¿vale? Cuando a nivel político el imperio se hizo tan grande que ya no se podía manejar, ¿vale? Se empezaron a dividir en diferentes reinos, dividir, y es difícil mantener una consistencia ideológica en cierto modo, ¿vale? Cuando un imperio se ha hecho tan grande y no hay los medios de comunicación como hoy en día, ¿vale? Es difícil mantenerlo unificado. Entonces, la pérdida de estabilidad política repercute en la peor financiación, por ejemplo, de las universidades, de los estudios, de los centros de traducción, de todo eso, ¿vale? Es decir, la desestabilidad política automáticamente conlleva desestabilidad en el avance intelectual, ¿vale? Eso es otro factor. Otro factor fue el auge de Europa, ¿vale? Los poderes coloniales de Europa. Es decir, por ejemplo, Inglaterra especialmente, ¿no? Reino Unido, la expansión de los ingleses, ¿vale? Por todo el subcontinente indio, trayendo una visión de la ciencia completamente separada del Tawhid, ¿vale? Lo cual provocó un golpe a los musulmanes, ¿vale? Diciendo cómo esta gente que no hacen ningún caso de Dios, pues están avanzando en la ciencia o están avanzando en la tecnología, ¿vale? Y esto conlleva a muchas personas a preguntarse ese dilema europeo de si realmente hay un choque entre ciencia y religión.
decir, hay muchos factores, no hay una explicación sola para una cosa así. Pero quiero que entiendas que no es el Islam como religión la que se ha alejado del estudio del mundo natural, porque el Corán es claro en la necesidad de estudiar el mundo natural. Más bien es el hecho de que la civilización islámica ha sufrido un declive a nivel político, ¿vale? Y a nivel intelectual. Y luego la otra civilización, digamos, digo otra entre comillas, ¿vale? Que hoy en día llamaríamos Occidente. Con cuidado, porque a la gente se le va la castaña. Esta civilización sí que ha avanzado en la ciencia, pero la ha desarrollado de una manera a través de una visión mecánica del universo, ¿vale? En la que Dios no pinta nada, entre comillas. Entonces, eso mismo al musulmán le añade más confusión, ¿vale? Salgamos de ese debate tan humano, ¿vale? Al fin y al cabo, lo que el Corán nos llama es a conectar con el Creador y a reflexionar acerca del mundo natural, ¿vale? Y las dos cosas no están separadas. Si ahí fuera hay gente confusa que se pelea, ¿vale? Eso es su problema. Hoy en día normalizamos bla bla bla. El libro leer. Bueno, pues en un principio... Bueno, Younes, en serio, ¿vale? Te lo pido por favor, que acabe esta sesión y vayas a buscar la ayuda que tengas que buscar. Hay gente capaz de ayudar. Vale, pues nada más. Con esto vamos a zanjar el tema, si os parece correcto. Barakallahu fikum, que podáis descansar, que podáis leer, que hagáis lo que queráis. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mañana nos vamos a ver con el versículo 11 de Suratul Mulk, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.